Buenas tardes. Hoy es jueves 27 de septiembre del 2018. Estamos aquí en la cabina de Radio Zapote, en las instalaciones de la ENA. Nuevamente un servicio a la comunidad, una problemática que está aconteciendo en nuestra escuela, como muchas otras. Y pues, por querer hacer algo, pues ya nos reunimos un par de compañeros de etnología, de social y algunos compañeros egresados. Agradecemos a la participación de todos y voy a ir presentándolos: a Patti de etnohistoria, Luz de etnología, la compañera egresada de etnología Maya y Misli de social, el compañero, hola. Compañero Epifanio, que nos ayuda en los controles. Pues vamos a realizar una entrevista en torno a los intercambios que deberían haber en la ENA y que no los hay, o por qué no los hay, más bien esa es la cuestión. Entonces, pues para esto nos ayudará la compañera de etnología, generación 2012, que hizo un intercambio a España, y más bien el motivo por el cual la invitamos es porque ella hizo el intercambio con todas las trabas, con todo lo que pasa en la ENA, con todo la burocracia que existe en estas instituciones, y más bien por ahí queremos llevar la entrevista, que sea un servicio social para los compañeros que van entrando en primer ingreso, para los que están buscando hacer algo en el posgrado. Entonces, pues sí, pues vamos a empezar, ¿no? Bien. Bueno, ya nos dio una larga entrada el compañero. Entonces, sabiendo de antemano un poco la situación específica que tenemos dentro de la ENA con respecto a los intercambios, ¿por qué no nos platicas cuál fue tu camino a seguir primero pues para enterarte en dónde hacer el intercambio y cómo es que lograste gestionarlo o con qué problemas te encontraste, ¿no? Y bueno, ¿qué hiciste al respecto? Bueno, pues hubo muchos problemas y creo que lo importante es como no desistir, punto número 1, porque son muchos problemas. Entonces, pues yo no sabía si había o no intercambios en la ENA, pero me la pasaba preguntando. Finalmente la coordinadora de etnología me dijo: sí existen, tienes que ir al área de becas intercambios, no me acuerdo si así se llama, pero ahí fui. Estaba un chico y me dijo: pues hay convenios, pero no se han hecho las firmas de estos convenios, no se han como rehecho, entonces existen, pero probablemente no para licenciatura, son para maestría la mayoría que hay. Y por ahí había uno para España, yo me quería ir para allá, y empezamos como la gestión. Bueno, empecé la gestión porque básicamente tenías que como hacer una investigación sobre cuáles eran las materias que querías hacer de intercambio, pero el chico pues no me ayudó, entonces tuve que hacerlo todo yo. Empezamos la gestión, una vez que ya tenía yo como los contenidos mínimos de las materias que quería tomar en Granada. Las llevé a etnología, Laura las leyó, Laura era en ese tiempo la coordinadora de etnología, las leyó, le pareció que estaban bien, regresé con este chico de intercambios y resultó que ya se había pasado el tiempo para mandar mi solicitud, entonces tuve que hacer otra solicitud ya por mi cuenta completamente a la Universidad de Barcelona. Entonces, como era por mi cuenta, no había ningún tipo de convenio, ni siquiera hubo como de parte de este chavo
una idea, una como apoyo de decirme, oye, pues si no hay un convenio, lo empezamos, aunque sea no para ti, pero para los que sigan, ¿no? No hubo en ningún momento eso. De hecho, ahorita me estoy acordando que tuve que buscarlo, era el Mundial ese tiempo, y tuve que ir a buscarlo al Piñachán porque estaba el partida final, y él estaba sentado viendo y yo marcándole así de, oye, ¿dónde estás? Necesito que me firmes esto para llevarlo al DHL, y pues finalmente firmó el último, la hojita esta del convenio, bueno, no del convenio, sino del intercambio entre la ENA o yo y la Universidad de Barcelona, y ya envié la carta, y finalmente pues me llegó como al mes que estaba inscrita o que estaba como aceptada para el intercambio, y ya me pude ir. Cosas que pasaron fue que durante la gestión me dijeron tienes que dar de baja de la ENA. Entonces me di de baja un año, cosa que me parece crítica y terrible, porque uno tendría que estar acompañado de la institución estudiantil, de la institución universitaria que te está ayudando a que te vayas, ¿no? O ayudando a que te vayas. Entonces creo que ese es un punto, si en algún momento quieren hacer como un pliego petitorio sobre esto, creo que una de las cosas más importantes es que exista una figura de persona que hace intercambio en todo esto, porque cuando uno se va tiene que tener un respaldo institucional por cualquier situación que pueda pasar en el extranjero. Mi tesis de investigación es sobre estudiantes en el extranjero, y hay gente que no lo pasa nada bien, que le pueden pasar cosas muy, muy pesadas. Ha habido casos en otras universidades de suicidios, entonces creo que es muy importante que haya una parte de la escuela que está ahí a un lado de ti. Entonces, bueno, pues ese fue un gran problema. También mencionabas, hace rato, acerca de los inconvenientes que tuviste con respecto a materias, ¿no? Aquí y allá no cuadran, por así decirlo, ¿no? Sí, en etnología hay una cosa que creo que pasa mucho en toda la ENA, que hay materias, pero no están los contenidos mínimos de esas materias, por lo cual no hay una forma de que se puedan revalidar con materias de otras universidades en el extranjero, porque no hay nada que solvente por cuál motivo tú quieres estudiar esa cosa, ¿no? Por ejemplo, un PIF tranquilamente se puede estudiar como un seminario de titulación, que existen en otros lugares. Obviamente en otro país no va a existir el mismo PIF, ni va a existir el PIF para empezar, pero no va a existir el mismo o la misma idea de clase que estás teniendo aquí, pero a lo mejor existe un seminario de titulación que cumple la misma tarea de tercero y cuarto año de PIF, que es hacer la tesis. Entonces creo que es una cosa que también tendría que existir. O sea, realmente tenemos que exigir que existan los contenidos mínimos en nuestras carreras, y que se revisen bien las materias. Además que las materias que se dan en otras escuelas versus las materias que se dan aquí, ¿no? Porque también hay muchas materias que ya están un poco desfasadas del contexto actual antropológico. Bueno, Maya, yo te pediría que ahora nos comentaras qué requisitos te pidieron ambas universidades, qué procedimientos seguiste para tu intercambio. Ok, bueno, pues me pidieron, la ENA tenía que tener el 75% de créditos, me parece, y la Universidad de Barcelona me pedía 75% de créditos, y la ENA nada más que hiciera una carta con las materias que yo quería poner, y por cuál motivo quería esas materias, y de qué manera como podía yo como decir que por cuál motivo quería como estudiar esas materias, y ya creo que sí tenía que tener 8 de calificación, pero ignoro si era para ambas universidades. Me parece que sí, para ambas universidades.
8 como mínimo de calificación. Entonces, esos fueron los requisitos. Realmente no hubo mucho, como al final no hice ningún convenio, me fui en una modalidad que se llama libre movilidad en España, y aquí pues no existía. Que creo que también podría funcionar. Si no hay un convenio actual con una universidad, pues te vas por tu cuenta, pero respaldado por tu universidad. Entonces, pero pues sí, supongo que debe de haber requisitos mínimos. Por cuál motivo te quieres ir, cuál es tu calificación, y ya. Uh-huh. Bueno, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre el financiamiento, ¿no? Si conoces quiénes son estas instituciones públicas o privadas, ¿no? No sé, que nos dieras como un contexto general sobre estas instituciones, cómo conocer. Sí, pues CONACYT es una institución que beca, y que creo que una escuela como esta debería de estar respaldada por el CONACYT. Lo está a nivel maestría, pero no lo está a nivel licenciatura. Y pues creo que hay como becas, no estoy muy segura, como becas de los gobiernos que también dan, dependiendo del gobierno, y la misma escuela creo que debería de tener algún tipo de beca, pero no estoy muy segura. Yo tengo una licenciatura previa, no podía optar por una beca, y entonces fue un financiamiento propio. ¿Y ese financiamiento propio allá en España, qué tanto te costó, no? Porque supongo que buscaste medios para conseguirlos, final de cuentas. Sí, fue un tema porque en España también hay una burocracia muy pesada, y yo cuando llegué a la universidad, llegué a finales de agosto, y hasta octubre yo ya estaba en clases y todavía no sabía cuánto tenía que pagar, cómo tenía que pagar, porque ellos tienen unos tiempos totalmente distintos, y hasta el 22 de octubre me enteré cuánto tenía que pagar. Te hacen una suma de cada crédito que cuesta la materia. Las materias tienen entre 3, 6 y 9 créditos, y cada crédito tiene cuesta un precio, ajá. Dependiendo de la universidad. Barcelona, por desgracia, yo no lo sabía, es de las ciudades más caras de España, entonces los precios son mucho más altos que en Granada, por ejemplo, o en alguna ciudad de Andalucía. Entonces era bastante caro, y pues una vez que me llegó así como la carta de cuánto tenía que pagar, pues medio que llorarles ahí de por favor díganme si puedo pagar en mensualidades, ¿no? Al final sí pude pagar como en manera no mensual, pero me hicieron creo que 5 pagos durante todo el año, que yo no me acuerdo exactamente cada cuánto, pero cada 2 meses algo así tenía que hacer este pago a la universidad. Fue bastante estresante. Tenía entendido que hay hasta créditos por parte de Santander, ¿no? Sí, Santander da créditos, sí. No sé exactamente bien cómo funcionan. Lo que pasa es que que te puedes endrogar, ¿no? Sí, no, yo tenía muchas ganas de irme. Yo entré a la ENA y quería irme, básicamente, ¿no? Y como una parte de una experiencia universitaria, donde yo pensaba que todas las universidades tenían intercambios, entonces la ENA tenía que ser una de las que más la gente se iba, porque además antropología, claro, todo el mundo se tiene que ir. Llegué, pues por supuesto que no. Entonces estuve 3 años insistiendo hasta que me dijeron, bueno, pues existe este espacio de becas e intercambios, y ya estaba ahí desde el primer día que me enteré, y pues a investigar. En el momento en el que supe que sí me podía ir, ni busqué tanto, o sea, no busqué tanto porque ya tenía muchos años que me quería ir, había ahorrado no mucho dinero, pues, pero había ahorrado mucho, y dije, bueno, pues así, ¿no?
tampoco tenía muchas ganas de buscar todas estas becas porque además llevan cierto tiempo y yo me enteré que me iba en junio, mediados de junio, y en agosto ya estaba allá, entonces tampoco tenía que hacer mi trámite de visa, que tampoco nadie me ayudó de ninguna manera, lo tuve que hacer todo yo sola porque en la ENA no había ningún mecanismo que me dijera, una vez que tengas todo esto de tu revalidación, que etnología, la coordinación de etnología haya dicho que sí, y que nosotros ya tengamos la confirmación de tu universidad. Una vez que tengas todo esto, tienes que ir o te ayudamos a hacer tu cita en la Embajada de España para que hagas no, por supuesto que no. Entonces yo tenía que hacer todo eso. Era de ir todas las semanas, al menos 2 días a la semana, para investigar cómo iba mi caso. Entonces, o sea, son muchas cosas que no preví y que pues, tampoco le sumo también ponerme a buscar una beca, era imposible. ¿Y ya tuviste que trabajar? Pues es ilegal trabajar allá. Bueno, puedes trabajar 40 horas a la semana como estudiante. O sea, siendo estudiante es ilegal trabajar allá. Siendo estudiante dependiendo de qué tipo de estudiante, puedes trabajar 40 horas a la semana. Pero por el tiempo que me iba y tenía que tomar muchas materias, no tenía tiempo tampoco de trabajar. Entonces, pues, solo en las vacaciones podría haberlo hecho, cosa que no hice porque estaba muy ocupada. Y no, pero me habría encantado trabajar. Los horarios son muy distintos aquí, eran clases de 1 hora y media. Mi clase más larga era de 1 hora y media, 2 horas, 2 horas 45, algo así era mi clase más larga, y están divididas así 2 días a la semana, entonces había que ir todo el día. Los exámenes eran muy pesados, entonces tenía que estar estudiando todo el tiempo. Era como, nunca he estudiado más en mi vida que cuando estuve allá. Además, mis clases eran en catalán, no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Era como, escribía todo en español y luego lo que no había entendido era como, iba con mis compañeros, ¿me puedes pasar tus apuntes? Y todo era en catalán, entonces traducir todo lo que era medio pesado. ¿No te tocó la oportunidad de tomar clases de catalán en la misma universidad? Sí, tomé clases de catalán. ¿Algún instituto? No sé. Te obligan a tomar clases de catalán. Unas semanas antes de que empiece la universidad, a todos los extranjeros nos obligan a tomar clases de catalán. 3 semanas antes de. Pero es un requerimiento que no tenías conocimiento, ¿no? No tenía conocimiento porque pues hasta que me llegó mi carta de aceptación era como, y te recordamos que está este curso que tienes que tomar, así como, y yo, y que también cuesta 60 créditos, no me acuerdo cuántos créditos costaba, y yo no sabía y tuve que llegar, así llegué un viernes y el lunes así a pagar, ¿no? Directo y entrar a mi clase que no sabía que tenía. Y bueno, mencionaste que por ejemplo aquí en la escuela nadie te ayudó, ¿no? Pero bueno, una de las problemáticas que más tenemos aquí es que nadie te ayuda para nada, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante que se cree una figura, ¿no? Yo creo que es importante que se cree una figura de acompañamiento. Existía Paemigra, no era tan acompañante, pero existía. Y esta persona que estuvo en becas e intercambio, solo era él. Tengo entendido que ahora hay algo que se divide entre administrativo y esta parte, ¿no? En ese tiempo era este chico nada más que llevaba el tema, pero era medio falible. No funcionaba muy bien su gestión de intercambios porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pues de hecho, de tu generación a la nuestra, creo que desaparecieron bastantes departamentos, entre ellos Paemigra, La Pájara Pinta, algunos departamentos de audiovisuales, entonces... ¿Ah, sí? Sí, entonces también creo que es importante, bueno, tenerlo en cuenta, pues para, no sé, gestionarlo, buscar que se abran los espacios, que se les exija a las autoridades y pues como estudiantes
creo que un intercambio pues puede ayudarnos bastante, y creo que ese es otro punto de los que quería tratar, de a ti cómo te ayudó el intercambio, ¿no? ¿Qué conociste y en el aspecto académico qué aprendiste? Bueno, en el aspecto académico es muy raro. Yo tengo sentimientos encontrados con la ENA, pero sí puedo decir que cuando llegué ahí, por más sentimientos encontrados que tuviera, había leído el triple de lo que mis compañeros en la Universidad de Barcelona. Y había clases donde lo que estaban viendo ya lo había visto en segundo semestre y era muy extraño para mí, pero el rigor que tienen es completamente distinto, el rigor de estudio, la forma de trabajar de los profesores, son una clase teórica, una clase práctica, y es interesante. Fue un cambio completamente distinto. Ya estaba muy acostumbrada a 4 horas de lección a la semana, y de pronto aquí tenía dos clases de lo mismo todas las semanas. Era muy refrescante, muy interesante. Exámenes súper pesados. Las bibliotecas están abiertas 22 horas al día, entonces los estudiantes viven en la biblioteca. O sea, para mí la noche es fantástica para estudiar, y yo vivía en la biblioteca estudiando hasta las 4 o 5 de la mañana. Sales de ahí, te vas a dormir y a las 9 ya tienes tu clase, ¿no? Entonces, pues una biblioteca bellísima con libros increíbles que están en catalán, por desgracia. Entonces, pues ni modo, a sacarlos y a ver de qué manera. Tuve una clase de antropología visual que fue lo máximo. Yo creo que antropología visual es una de las cosas que aquí tienen muy abandonada y que se tiene que rescatar. Como les comentaba hace rato antes de la entrevista, la mayoría de universidades fuera de la ENA tienen salidas de trabajo, o sea, su currícula va más allá de solamente ser investigador. Entonces hay otro tipo de cosas que se hacen con la antropología que están sucediendo en otros países, en las currículas de las universidades, y que no pasan aquí, ¿no? Entonces, también la tesis es toda otra cosa completamente distinta. Son de 50 a 80 páginas de tesis, porque es una licenciatura, ¿no? Entonces, una licenciatura, ¿por qué tendrías que escribir 200, qué? ¿Cuántas son las que tenemos que escribir? ¿180? 128. ¿128? Ah, bueno. 125 creo. O sea, ¿por qué tendrías que escribir tanto si es una licenciatura, no? Entonces allá es básicamente un artículo de 50 páginas y ya te graduaste. Por cierto, con 30 créditos que hagas en una universidad en España, ya te puedes graduar allá. Yo no lo supe, hice 20 créditos, de haber sabido, me quedaba y ya terminaba. Pero es muy sencilla la manera de graduarse, y que creo que esas son cosas que me parecen útiles. Yo creo que un intercambio también te ayuda a darte cuenta de lo que está bien y lo que está mal en tu propia universidad, ¿no? Entonces, cosas como esta, de darte cuenta que puedes graduarte de una manera mucho más sencilla, que no te trabe tanto, que te lleve a una exasperación de decir no quiero hacer la tesis porque es demasiado, creo que podría funcionar. Otra de las cosas es que hay bares dentro de la universidad. Me parece fundamental que exista algo así, porque ¿por qué tenemos que hacer doble transitar doble por la escuela? Ajá, o sea, una doble cara impresionante. ¿Por qué no decir, bueno, pues sí, hay un bar en la escuela, si quiero tomar tomo, y si no también, y regularlo, ¿no? De una manera mucho más sencilla. Claro, como en Alemania, tomarse una cerveza es como tomarse un vaso de agua, ¿no? Claro, creo que tampoco se emocionan tanto. Creo que sí se toman solo una y ya. O dos, pero no, inclusive, bueno, en Barcelona es legal fumar marihuana, entonces pues era muy común también ver a los compañeros fumando mota,
Y ya, esa es otra de las cosas que creo que me hizo darme cuenta de que pues que haya un bar en la escuela no le quita nada a la escuela, ¿no? Pero nos mencionabas antes que en la currícula de la universidad donde fuiste, el plan de estudios como que iba encaminado hacia una cuestión laboral. Sí. Es muy distinta al de la escuela. Sí, no digo que tiene que cambiar absolutamente, simplemente creo que puede haber más de una salida, ¿no? Creo que una cuestión laboral, o sea, definitivamente cada vez ha ido incrementando el número de alumnos que entran a la ENA, pero no incrementa el número de antropólogos que se necesitan en el país. Entonces, ¿de qué manera tanta gente entra, pero nadie tiene trabajo, ¿no? Entonces, como que creo que estaría muy bien, ya pasaron, no sé si ya se remodeló. Bueno, no sé si ya se cambió el plan de estudios de etnología, pero lleva desde el 90 o algo así, que no se cambia. Entonces ya fueron 28 años, 27 años de un plan que o sea, yo tengo 28 años. Ya pasaron muchas cosas, ¿no? Ya cambió completamente la manera de ver la antropología y creo que no podemos seguir leyendo, que es válido leer cosas de los 70, de los 50, pero hay cosas muy interesantes que se hicieron en los 90 y que se han hecho en los 2000 y que no existen en esta escuela, ¿no? Porque a 2, 3 maestros lo meten en su plan de estudios y está padre, pero no mucha gente, y hay un miedo muy profundo a ver hacer otro tipo de análisis y ver otro tipo de salidas, que también esta clase de antropología visual te daba la posibilidad de que hicieras un documental y con eso salieras la carrera, claro. Lo cual está increíble, y uno podría convertirse en un etnógrafo visual, un documentalista, y es súper válido y está increíble. Sí, es una apertura, ¿no? a las posibilidades que la antropología tiene para darse a conocer, ¿no? Y también es cuestión de que centremos la pregunta también en la antropología, ¿no? Y en que quizá dentro de nuestro pequeño gremio, hablando de México solamente, ¿no? Y hablando de la ENA, pues la conocemos, pero allá afuera no sé. Nunca sabemos lo que está pasando. Exacto, pero si no salimos tampoco vamos a saberlo, ¿no? Entonces hay unos chicos que conocí de Dinamarca que me decían que en su universidad todos se tienen que ir de intercambio, no hay nadie que no se vaya, ¿no? Entonces, pues creo que más o menos algo así debería de suceder en esta escuela, ¿no? Somos una escuela de antropología, tenemos que salir, tenemos que ver otras cosas, y inclusive en el mismo país, ¿no? O sea, hay muchas escuelas de antropología en la UDG, en el Colegio del Norte, la UADY, no sé, díganme más. La UAM, bueno, la UAP. Eso es aquí, más saliéndonos de la Ciudad de México, la UAP en Querétaro. Exacto. Y yo no veo tampoco gente de la ENA yéndonos a universidades, ni gente de esas universidades viniendo aquí, que creo que también estaría muy padre que hubiera un intercambio nacional, ¿no? O sea, y ver cómo ellos están llevando la escuela, ¿no? Cómo trabajan con sus materias. Creo que es como muy importante que exista, y justo eso, una vez que te vas, es cuando puedes comparar las cosas y decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, y cuando regresas decir, oigan, ¿por qué no implementamos algo que puede funcionar, ¿no? Uh-huh. Y pues son lo que le toca a las nuevas generaciones, final de cuentas. Sí, a mí me gustaría que nuestras generaciones también hicieran algo, porque también, estuvimos aquí y creo que tenemos que darle cosas a la escuela. Si al menos pueden ser nuestras experiencias, pues muy bien, pero creo que las nuevas generaciones sí, estoy de acuerdo, pero también creo que lo que tienen que hacer es, me voy a escuchar muy antigua, pero es estudiar. Entonces, los que no están estudiando, que somos nosotros, que ya salimos, creo que somos los que deberíamos de impulsar estas
nuevas formas de la escuela para que los que están entrando puedan acceder a ellas y no tener que trabajar para tener que acceder a ellas. Y al final van a ser 8 años que están en la escuela porque no pueden terminar, porque tienen que hacer todas estas movilizaciones, ¿no? Y que creo que nosotros, que no estamos haciendo nada en ese sentido, deberíamos de ser los primeros que impulsamos como que pasen estas cosas. Y después de tu intercambio, ¿te cambió el panorama acerca de la cuestión laboral con lo que conociste? Pues hay una materia de antropología social que se llama consultoría antropológica y que creo que que todo el mundo debería tomar, porque no sé si con esta profesora, pero tendríamos que tener una salida un poco más hacia eso también. Eso no quiere decir que nos vendamos como seres humanos, simplemente creo que no hay mucho campo laboral en la investigación o tendríamos que crear más campo laboral en la investigación, cosa que no sé qué tan sencillo puede hacer. ¿Cambió respecto a algo? No realmente. Simplemente ahí me di cuenta que la gente salía con otras perspectivas, ¿no? En la Universidad de Barcelona la gente salía con otras ideas. No era tanto como voy a dedicarme a viajar y a hacer investigación, sino era más qué puedo hacer en mi entorno, qué puedo hacer por mi comunidad, como una vez que soy antropólogo, qué puedo hacer para cambiar esto, ¿no? Ahí hay muchos problemas de migración, ¿no? El barrio donde la universidad está, o la Facultad de Geografía e Historia, es un barrio musulmán, ¿no? Entonces, pues, además tomé una clase de migración ahí, es totalmente distinta a tomar una clase de migración en México. Una clase de migración en la ENA implica norte-sur, fronteras México-Estados Unidos y poquito de Centroamérica. Tomar una clase de migración en Europa era una cosa alucinante, ¿no? Porque era los negros, los musulmanes, porque no todos los musulmanes son negros, pero bueno, era una cosa de los mexicanos, los puertorriqueños, los ecuatorianos, y era de el profesor, vamos a salir a la calle a ver cuánta gente vemos que no sean españoles, ¿no? Y en realidad muchos sí son españoles, ya viven ahí y ya tienen familias y ya tienen la nacionalidad, y es un tema más como sobre la nacionalidad. Inclusive en Barcelona es muy pesado porque además ellos se quieren independizar, entonces si no hablas catalán no te hablan. Era un ambiente bastante complicado, pero muy chido, pues tomar una clase de migración en un país donde entran quién sabe cuántos migrantes al día, versus un país donde también entran un montón de migrantes al día, pero hacemos como que no entran, ¿no? Entonces, sí. ¿Y qué tal la fiesta en Barcelona? No. No es como aquí. No, pues es distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí hay antes había una marimba, ahora hay un pino. Allá eso no existe porque hay un bar, ¿no? Es muy institucional, ¿no? La gente toma en el bar de la escuela, no, ni siquiera necesitas pues hacer de cuenta que no estás tomando o así, ¿no? Los profesores llegan con su aliento alcohólico y no pasa nada, ¿no? Es porque se tomaron una copa de vino en la comida, ¿no? Entonces es un ambiente distinto, pero por alguna razón se siente mucho más serio, ¿no? Es una ciudad donde está permitida la marihuana, pero se siente muy tranquilo porque está muy regulada, ¿no? Son bares, son como cafés tipo Ámsterdam, donde tú llegas, tienes que ser residente, los turistas no pueden acceder a esto, tienes que ser residente y con tu carnet de residente llegas al bar y ellos te ponen en una lista donde después de esta lista pues ya puedes ir y consumir todo lo que quieras y fumar y
ya, pero no sé, es una vida bastante bohemia la de los estudiantes de intercambio, especialmente porque allá lleva desde los 80s instaurada una cosa que se llama Erasmus, que son los estudiantes que viven europeos que hacen intercambio en toda Europa. Entonces, básicamente los compañeros de los estudiantes de intercambio son todos de otras partes del mundo, ¿no? ¿Te convives con la gente de ahí? Sí, pero si estás en Barcelona es muy complicado que convivas con la gente de ahí. Con los que más conviven, pues generalmente son extranjeros, entonces italianos, que es el número 1 de estudiantes Erasmus en el mundo o en Europa, otros españoles de otras partes de España, franceses, croatas, holandeses, daneses, suecos, etcétera. Entonces, pues las fiestas terminan siendo muy internacionales, en inglés la mayoría. En Barcelona está muy padre porque hay festivales de música todo el tiempo, en todos lados, y tú puedes ir a donde tú quieras. Y pues como mujer, aunque en el mismo España son muy radicales las feministas, yo me encantaría que vinieran a México y dijeran, oh my God, ¿no? Porque pues nada que ver estar en un país donde a las 3 de la mañana en minifalda te puedes salir en estado de completa ebriedad y llegar a tu casa sin que te haya pasado nada, a que en México estás pensando cómo me tengo que vestir para salir en la mañana a mi escuela, ¿no? Entonces, pues no sé, es un nivel de fiesta distinto. Las cosas están reguladas. A ti como mujer, si un hombre te violenta, paras una policía, le dices y se llevan al güey, ¿no? Casi sin hacerte ninguna pregunta, ¿no? Lo importante es que la mujer esté bien. Entonces es una sensación de alivio y de tranquilidad, y justo pues regresé yo muy tranquila a México. En mi mundo estaba como, ya se me había olvidado que el DF era súper violento, y aquí afuera de la escuela por periférico me intentaron asaltar cuando regresé, a la semana de que había regresado. Por fortuna no sucedió, pero es horrible regresar a una realidad donde sabes que tienes que ir a la defensiva, ¿no? Cuando pues allá lo máximo que te puede pasar, si hay muchos carteristas, si hay mucha gente que te roba el celular, pero es en un momento en el que ni te diste cuenta, y muchas veces si te das cuenta te quitan el dinero y te regresan la cartera con todo lo demás, ¿no? Porque y tú puedes decir, oye, soy inmigrante, y entonces la gente dice, bueno, entonces te doy tu carnet para que no tengas problemas, ¿no? Con la policía. Es como, pues está muy cañón que eso suceda aquí en México, ¿no? Es una violencia completamente distinta. Entonces, la fiesta es completamente distinta. Creo que todo me parece tan antropológico, no sé. Es fantástico, es como de sentarse y hacer todo un análisis muy, muy padre, que ojalá que la mayoría de las personas pudieran hacerlo. Bueno, pues ya cerrando un poco, solo me gustaría que les comentaras a todo cualquiera que no ha hecho un intercambio, pues a ti qué te retribuyó o qué te dejó, ¿no? De manera general. Pues mucha felicidad, mucha desesperación. Un intercambio no es fácil. Obviamente no es lo mismo que te vayas porque te tienes que ir huyendo o en una situación de extrema necesidad, ¿no? Es totalmente otra cosa, pero en ese sentido uno se va y se le olvida que también es un ser humano, que también tiene temores, y que también va a extrañar la comida o la familia o la casa o el metro. O sea, cualquier situación es entrañable, y pues que es pesado, ¿no? Una vida fuera de lo que ya estás acostumbrado es pesado, pero también es interesante. Y uno como antropólogo como que creo que tiene que decir, a ver, sí,
me estoy sintiendo muy mal, pero ¿por qué me estoy sintiendo muy mal? ¿No? Y hacer un análisis, y eso es lo que, pues yo creo que a mí me salvó, ¿no? Estar analizando todo lo que me pasaba todo el tiempo de manera cultural, de manera como... Ok, los catalanes me tratan de la chingada. ¿Por qué? A ver, hagamos un estudio sobre los catalanes, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia muy, muy chida. La verdad es que me quisiera volver a ir. Eso es lo que pasa una vez que te vas. Creo que ya no quieres. No es que no quieras regresar, pero quieres seguir experimentando con otros lugares. No sé si las compañeras quieran comentar algo más. Bueno, yo solo para, como la curiosidad que me entra, es saber qué materias fueron las que tomaste y cómo se enseña el trabajo de campo allá, o sea, porque al final son formas diferentes de enseñar. Claro, no hay trabajo de campo. Bueno, al menos en la Universidad de Barcelona no existe el trabajo de campo, lo cual me parece terrible. Es una de las cosas que a mí me parecen terribles de la Universidad de Barcelona y que me parecen fabulosas de la ENA, y que además no es solo la Universidad de Barcelona. Los chicos que venían de Dinamarca tampoco habían hecho trabajo de campo. Nadie hace trabajo de campo, al menos en las universidades donde yo estuve, con la gente con la que estuve platicando de sus universidades. Croacia, España, Dinamarca y Francia no hacen trabajo de campo. Estados Unidos no hace trabajo de campo en licenciatura. Te preparan para que hagas una tesis teórica y en maestría hagas la parte del trabajo de campo, que además es totalmente distinto, no es como aquí, ¿no? La visión que se tiene es pues de una antropología del principio del siglo XX, muy de exotizarlo todo y no estar tan en contacto. No hay mucho de la observación participante, es más como de lejos, ¿no? Eso por un lado me pareció terrible. Y las materias que tomé fueron antropología de la religión, antropología religiosa, con un tipo fantástico que nos llevó a ver un ritual espiritual de un hombre que habla con los ovnis. Y nos llevó, eso fue nuestra única salida de campo que hice yo en un año completo. Fue salir con este profesor a una montaña, la montaña de Montserrat, a hablar con este tipo y ver cómo él interactuaba con los ovnis y ver la manera en que cómo la gente entra a un trance espiritual. Esa fue nuestra clase de religión. No sé, el 80% de mis compañeros entraron en el trance y vieron ovnis, lo cual fue muy interesante. Fue como si hubiera sido a una sesión cristiana, ¿no? O sea, pero con ovnis, ¿no? Muy, muy moderno. Y otra materia fue migración, antropología y feminismos, que es una materia no optativa, es obligatoria. Antropología y feminismo, muy interesante que sea obligatoria. Migración no es obligatoria. Antropología y alimentación es obligatoria también. Y también tomé esa, también muy chida. Y antropología visual y antropología jurídica. Una extra que solo iba de oyente, pero de egiptología, muy padre. Y me hace falta una porque tomé 6 y no me acuerdo cuál es. Antropología, una que es como religión, un semestre antes de religión. ¿Simbólica? Simbólica, antropología simbólica. Esas fueron las materias que tomé. Todavía se siente, aunque hay un feminismo muy aguerrido, todavía se siente mucho machismo, ¿no? Además hay estudiantes que tienen, no sé,
70 años, porque cuando eres mayor de 65, la universidad es gratuita para ti. Si nunca estuviste en la universidad y quieres entrar a la universidad, puedes hacerlo gratuitamente. Entonces hay 2, 3, 4 estudiantes mayores de 65 años que van y toman las clases y todo, y se nota increíblemente. Teníamos un compañero de como 72 años, que cuando eran las profesoras mujeres que hablaban, él era como, tú no estás diciendo las cosas correctas porque eres una mujer, ¿no? Eso era muy interesante. Y además, muy diferente a la ENA, todos los compañeros leen todo y todos los compañeros están en, no sé cómo sea ahorita, pero en mi generación éramos 5 los que hablábamos. Ahí la maestra dice 3 palabras y el resto de la hora y media de la clase es entre los estudiantes, ¿no? Es muy de debate. Entonces, era una sensación que cuando yo regresé aquí dije, ay, ¿por qué no pasa lo mismo, no? Muy padre. Pues esa es una buena pregunta. Bueno, allí tú puedes hablarle de tú al profesor, puedes decirle que el profesor se equivocó, el profesor puede decirte sí, la cagué, o puede decirte no, yo creo que no. Puedes entrar a la clase si quieres, y si no, te presentas hasta el último día en el examen y lo presentas y no pasa nada, nadie toma lista, es totalmente distinto. Y entonces hay una sensación de que tú en la universidad ya eres un adulto, ¿no? Y si quieres venir a la escuela, perfecto. Si no quieres venir, también. Si quieres decirme que yo no valgo la pena como profesor, me lo puedes decir y no se va a ver reflejado en ninguna calificación, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que no existe en México, ¿no? En México estás en la universidad, pero todavía tienes que hacer una presentación con una carátula, ¿no? Con una portada de tu nombre y la ENA y no sé qué tanto. Yo nunca lo hice. El primer semestre me regresó un profesor mi trabajo, ¿no? Y me dijo, ¿dónde está la portada? Y yo, ¿de qué estamos hablando? No estamos en la secundaria, ¿no? Entonces, creo que esa es una, ¿no? Un compañero en la segunda, tercera clase le dijo al profesor, oye, pero esto, lo que estás diciendo, no. Y lo corrió de la clase. Entonces, también, ¿por qué no funciona estas cosas en la ENA? Porque los mismos profesores no nos consideran adultos, ¿no? No nos consideran personas pensantes o capaces de tener nuestras propias decisiones. Entonces, creo que también va un poquito por ahí, ¿no? Los profesores siguen decidiendo todo, ¿no? Cuando hemos querido cambiar ¿cómo se llama? El plan de estudios de etnología, nos han dicho, ay, pues si ustedes lo hacen, ningún profesor lo va a aceptar, ¿no? Y es como, ¿por qué no? No te estoy diciendo que tiene que ser así al pie de la letra, simplemente te estoy dando una opción desde mi lado para que tú la leas y decidas si sí te late, no te late o qué le puedes modificar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor desde mi punto de vista va por ahí, ¿no? No hay todavía como no eres licenciado, entonces no sabes nada de la vida, ¿no? O no eres maestro y no sabes nada de la vida. Va mucho por rangos, ¿no? A mí me impresionaba que los profesores me dijeran, háblame de tú, ¿no? Y si no te gusta la clase, dímelo. Y yo, ay, no, ¿cómo? Me van a correr, ¿no? Es como, por supuesto que no te van a correr. Es su responsabilidad como profesores dar una buena clase y es su responsabilidad como profesores no decir, no sé, como aquí en la ENA, chistes misóginos, que no les importe tu vida, que no te lean los trabajos. Que no te lean los trabajos. A mí, o sea, yo envié un trabajo y me regresó la profesora con todo calificado y yo, ay, esto nunca lo había visto en mi vida, ¿no? Como, qué impresión que los profesores se tomen porque además parte de su tiempo, y ellos lo dicen, parte de mi tiempo de ser profesor es corregir los ensayos, ¿no? Que me llegan. Entonces, pues, también yo enviaría a los profesores a un semestre, ¿no? Al extranjero para que, y no tiene que ser el extranjero Europa, puede ser el extranjero Colombia. Inclusive había una chava colombiana que mis respetos de persona. Entonces, o sea, deberíamos, no solo los alumnos, también los profesores, irse y ver cómo se hacen las cosas en otras partes, ¿no? Porque están súper cerrados. Sí, creo que también va de la mano, pues, que una reflexión sobre las relaciones que hay entre el profesor y los estudiantes, ¿no?
y pues sí, de ahí partir para ver que sí está funcionando y qué es lo que de plano ya se tiene que cambiar. Exactamente. Bueno, pues gracias a las compas que nos acompañan. Luz, Gracias. Pati, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias Maya por compartirnos y abrirnos tu experiencia. Sí. Espero que seamos más los que saltemos para afuera de, pues no, para afuera de la escuela por lo menos, ¿no? Gracias a ti. ¿Quieres decir algo? No, nada más. No. Gracias Epifanio que está en los controles. Muchas gracias, Epifanio. Vale. Pues Bueno. esperamos seguir contando con las compañeras para otras entrevistas, ¿no? Ujú. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y bueno, pues luego la